¿Cuáles son los otros edificios en Hermosillo, en la capital, que pudieran ser restaurados? En su municipio también, este es un programa estatal. ¿Qué edificios cree que usted pueden rescatar? Todo esto por el rescate del mercado municipal que está llevando a cabo el gobierno de Sonora con el gobernador Alfonso Durazo. ¿Cuáles son los otros municipios? Y también los recorrió nuestra reportera Abril Murrieta. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buenos días. Muy bien, buenos días, Luis Alberto. Fíjate que esta investigación que hice se me hizo muy interesante porque personalmente soy una persona que le interesa mucho la historia. Entonces, ¿cuántas veces no hemos pasado por un edificio y lo vemos solamente como ruinas, que pensamos que son algo sin importancia, pero en realidad son edificios muy relevantes? Entonces, en una investigación que hice, que le pregunté al cronista Ignacio Lagarda, ¿qué otros edificios pudieran rescatarse, además de como lo está pasando con el mercado municipal? Y me comentó principalmente 4 edificios, que estos ya son propiedad del Estado y otros que son ya por aparte, que son privados, pero uno de ellos es la Leona Vicario, que de hecho pues ahorita también ya todos sabemos que tiene cerradas sus puertas, que ahorita los alumnos han sido como desalojados a otros lugares porque no está en las buenas condiciones, pero por tanta historia, es de un edificio de 1910 que debería sin duda restaurarse. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el Banco de Sonora, que me contó Lagarda que después fue un casino social y después fue el Registro Civil de Sonora y hoy es el Instituto Sonorense de Cultura. Otro edificio es uno llamado el edificio de la Inalámbrica, que es de 1943 y me dijo Lagarda que es de un estilo arquitectónico art deco de los años 40 y pues que debería reutilizarse porque está en deterioro. La verdad, ese edificio no lo pude encontrar, o sea, tanto que estuve dando vueltas por la ciudad, no di con él, pero de las fotos que me llegué a encontrar en internet, la verdad es que estaban muy interesantes. Y otro que también mencionó que no está en ruinas, de hecho se sigue utilizando mucho, pero es la Casa de la Cultura. Menciona que la Casa de la Cultura simplemente les dan como que una pintadita, una pasadita por el exterior, pero que es un edificio muy importante que debería también ser restaurado. Pero ¿qué te parece si mejor escuchamos lo que dice Lagarda de cada uno de estos edificios? Hay muchos en Hermosillo, pero diremos ahora los más, digamos, urgentes. Empezando por la Escuela Leona Vicario. Es un edificio de 1910 que se construyó para celebrar el centenario de la independencia ese año. Ya celebramos el bicentenario de la independencia, 2010. Entonces ese edificio tiene 113 años. Es una escuela importantísima desde el punto de vista histórico, cultural, educativo, pero también, sobre todo, arquitectónico. Tal vez, si esa escuela ya no tiene utilidad como escuela, por no tener muchos alumnos, no lo sé, debería de ser rehabilitada como un centro cultural, un museo, por ejemplo, podría ser el Museo Municipal o algo por el estilo, pero no nos podemos dar el lujo de demolerla u olvidarla. Hay otro edificio muy importante aquí, que es el que fue inicialmente el Banco de Sonora. Después fue pues un casino social, también fue la Alianza Hispanoamericana, las organizaciones sociales que había en el siglo XX, y con los años, en los años 70, 80 yo creo, se instaló allí la oficina del Registro Civil, la Dirección General del Registro Civil de Sonora, y después se instaló allí el Instituto Sonorense de Cultura. Ese edificio es de 1896 más o menos, y hoy en día está en realmente deterioro. Ese también podría ser un edificio, un centro cultural, un centro de exposiciones de todo tipo. Hay otro edificio también muy importante de valor histórico, desde 1943, se llama o se le llamaba el edificio de la Inalámbrica. Era ahí donde se tenían las antenas
de transmisión de aquellos tiempos inalámbricas, ya no por cable, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La gente lo llama el edificio del Registro Civil y del Correo. Ahí estuvo por muchos años una sucursal de la Oficina del Registro Civil, pero ese edificio fue donado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al gobierno del Estado. Es propiedad del gobierno del Estado, es un Art Deco, un estilo arquitectónico Art Deco de los 40, es cosa nomás de rehabilitarlo. Sobra el uso que hay que darle a ese edificio, está sin utilizarse y se está pues deteriorando cada vez más. Hay otro edificio que, aunque no es un edificio antiguo e histórico, pero es un edificio fundamental para las actividades culturales y educativas en el estado de Sonora. Me refiero a la Casa de la Cultura, que fue inaugurado en 1979. Solamente si acaso se le pintan el exterior, pero sí está muy deteriorado y ya le toca, después de tantos años, darle una buena rehabilitada. Tiene un bonito teatro y salones y áreas para las clases y la difusión cultural. ¿Abril? La verdad es que se me hizo muy interesante toda la historia de estos edificios. Principalmente a mí me gustaría entrar a la Leona Vicario, entrar principalmente porque todos sabemos que hay como una especie de un túnel, pero nadie sabe cómo se ve. Entonces tengo la curiosidad de ver cómo es, y también por mencionar unos edificios que deberían de ser rehabilitados, pero que estos son más privados. Uno de ellos es el Hotel Aval. El Hotel Aval, que fue inaugurado en 1939 y fue uno de los hoteles más importantes, emblemáticos de su época, y ahí se llegaron. Sí, ajá, eso lo podemos encontrar en el centro, donde está el Electra, y ahí se llegaron a hospedar personajes como Pedro Infante y María Félix, y es muy importante para el arte, la cultura e historia de Hermosillo. Actualmente el dueño es Salvador Yemé, que es el dueño de la tienda de textiles que está a un lado del Banco Electra. Otro edificio que podría ser el edificio de Correo, que fue inaugurado en 1909, pero que recientemente ha vuelto a tener actividad de ese lugar. Lo mencionaron, creo que a finales del 2023, que los trabajadores volvieron a ese edificio. Y ya por mencionar otro último, sería frente a este edificio de Correo, que es el edificio Bona, que se inauguró el 3 de octubre de 1946 y actualmente se conoce porque el edificio cuenta con actividad de restaurantes y tiendas de ropa. Algo muy interesante. Bona, pongamos el Bona ahí, a ver, para cerrar. Sí, algo muy interesante es que Lagarda nos habló sobre un principio que se llama el principio de la manzana podrida. Cuando hay un edificio en mal estado, hace que las personas que pasan a su alrededor se deprimen, pero nos dio un ejemplo de un caso contrario de qué sucede cuando la manzana podrida se rehabilita, y esto sucedió con lo que es hoy el Parque La Ruina, que antes estaba en mal estado, y hoy que se rehabilitó, todo se ha estado rehabilitando, sanando a sus alrededores. Muy interesante. Ahí está el proyecto puente.com.mx. Gracias, Abril. Muchas gracias, Luis. ¿Qué opina al respecto? Volvemos.